Montamos contando. Si te forma una colega, pues, somos escritores. Muchas gracias por visitarnos. Buenas tardes. Hola Sebastián, bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Estos espacios son muy lindos para poder contarle a la gente todo lo que uno hace, y eso de escritor a mí me va muy grande. Yo soy solamente una profesora de historia que le gusta mucho la investigación, que desde chica me gustó la historia de Pigüé y bueno, y ahora que me jubilé puedo utilizar mi tiempo en hacer investigaciones y poder plasmarlas en un libro, cosa que quede para los años siguientes y para que los jóvenes sobre todo puedan conocer algo más de la historia de nuestra ciudad. El hecho que ya publique un libro, ya soy todo. Sí. No nos vamos a poner a discutir. La pregunta bien, ¿qué te motiva a investigar y a escribir? Y a mí siempre me gustó la historia. Yo tuve un abuelo que era inmigrante español, que vino a la Argentina cuando él tenía 20 años, sin nada, y poco a poco se fue forjando un futuro y pudo formar una familia y llegó a tener, bueno, un buen pasar y siempre estuvo participando de instituciones y formando instituciones nuevas. Y cuando yo era chica, él siempre me contaba esas historias de cómo era Pigüé, de lo que habían trabajado con otras personas en distintas instituciones, y eso siempre a mí me gustó. Y cuando me tuve que decidir qué carrera seguir, a mí me gustaba abogacía, pero me tenía que ir a estudiar a Buenos Aires. Y por ahí mi familia dice, busca algo que haya en Bahía Blanca. Y bueno, me gustaba la historia y me fui a estudiar a la Universidad del Sur el profesorado de historia. Y bueno, realmente no me arrepiento de lo que hice. Y siempre estuve participando o en el museo con los integrantes de la Asociación Amigos del Museo y siempre me tiraba la historia y yo era muy conocida, podríamos decir amiga casi, de Pepe Agrusti, y Pepe me contaba sus historias y Enrique Meyer con su lema, también gente muy mayor que también conocía mucho la historia de Pigüé, y eso siempre me llevó a conocer, a investigar. Y bueno, en el año 95, una comisión de festejos que se había formado acá en Pigüé para conmemorar el centenario de la primera conscripción argentina, nos vio a Pepe y a mí para que pudiéramos hacer algo sobre la primera conscripción argentina. Y bueno, en el año 96 presentamos un libro que fue una recopilación de todo el material que había en el museo, porque el Museo de Pigüé tiene un archivo importantísimo, excelente, y entonces pudimos hacer toda una recopilación de la primera conscripción argentina. Y bueno, se editó ese libro en el año 96. Y bueno, y yo seguí trabajando, porque yo era docente, y siempre me interesaban los temas de Pigüé y seguía haciendo las investigaciones, pero no publicaba nada. En el año 14 yo me enfermé. Y bueno, estuve todo el año a fines del 2014, me detectaron cáncer. En el 2015 estuve todo el año con licencia porque yo me tenía que hacer las quimios y todo el tratamiento oncológico. Y en el año 16 ya estaba para jubilarme y bueno, mi oncólogo me dice, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir trabajando? ¿Qué va a hacer? Y le digo, yo no quiero nada que me dé estrés. Entonces me dice, bueno, va a seguir con la licencia. Digo, bueno, yo ya estoy para jubilarme, así que no quiero volver al colegio. Así que bueno, hice todos los trámites para jubilarme, me pude jubilar y en el 16, en octubre del 16, nos invitaron a hacer como una presentación de lo que algunas veces habíamos escrito algo, y ahí me puse en contacto con una amiga y dice, pucha, tendríamos que hacer algo sobre la historia de Pigüé.
Y bueno, tendríamos que hacer algo sobre los personajes, sobre los comercios. Y bueno, yo digo, ay sí, sobre los comercios. Y empecé a investigar, empecé a ir todos los días al museo y bueno, lo primero que quise hacer fue sobre ramos generales, que era el comercio que había tenido mi familia hasta el año 84 y como un homenaje a mi abuelo también, ¿no? Y ahí comencé con la investigación y me llevó 1 año y medio el trabajo. Y ahora lo tenemos, por suerte, ya plasmado en un libro. Pero realmente la investigación es apasionante. A mí me gusta mucho porque además de uno investigar en los archivos o en la hemeroteca o en los archivos fotográficos, uno también tiene la posibilidad de hablar con gente, hacer todo lo que es la metodología de la historia oral, entonces poder contactarse con gente que ha vivido esa época o que ha trabajado en esos comercios o que han sido descendientes de esos dueños. Entonces es muy interesante el contacto con la gente, el que ellas puedan revivir todo lo que fue esa época, y eso me llevó a poder hacer la investigación. Ayer o anteayer, no recuerdo bien ahora, te contaba mi colega que comentaba que el primer comercio, del primer comercio, data de antes de la fundación del Pihue. Sí, yo te digo, hice la investigación sobre los almacenes de ramos generales. Y cuando empecé a investigar, bueno, yo ya también algo conocía, que muchos de ellos vendían, además de los productos típicos de los ramos generales, implementos agrícolas, es decir, maquinaria agrícolas, y muchos también automóviles. Entonces hice la relación de, bueno, casas de ramos generales, voy a hacer también la investigación de las concesionarias de automóviles y por supuesto de implementos agrícolas. Y bueno, buscando en los diarios y en todo el material que hay en el museo, bueno, descubrí, por ejemplo, que había un señor, Florentino Álvarez de apellido, que según cuentan los diarios, fue el primer comerciante que hubo en Pihue, que data el comercio del año 1882-1883, es decir, que era un comerciante de la colonia de la estancia La Curamalal. Es decir, que se había fundado ese comercio antes que Pihue. Ese comercio en el año, no sé exacto, yo puse el año 1915, que es lo que yo encontré, yo creo que fue antes, fue vendido a mi abuelo, Ruperto Tanco. Y ahí se formó lo que fue la Vasconia y después lo que fue Casa Tanco. Y hay otro comercio también, que es también del año 86, año 87, que es lo que nosotros conocemos como Casa de Miguel, o La Armonía, que tuvo varios dueños y que también, según los registros, dice que había sido creado a muy poco tiempo de la fundación de Pihue, año 86, año 1887. Y había, te digo, muchísimos negocios de ramos generales, muchísimos. Y todos muy importantes. Después había otros almacenes de ramos generales más pequeños, pero había, no sé, Casas Portelli, por ejemplo, también fue un comercio que también tuvo mucha importancia comercial y económica en Pihue. La casa de Alipio Monteiro, el almacén La Estrella, que hasta hace poco tiempo funcionó, hasta el año 2014 funcionó. Es decir que hubo muchos comercios de ramos generales, y ya te digo, muchos que daban trabajo a mucha gente y sobre todo a muchos de sus compatriotas. En general los comerciantes eran o de origen español o italiano. Y eran como una gran familia, no solamente trabajaba la familia del dueño del propietario del comercio, sino también sus compatriotas. Entonces era podemos decir, una empresa familiar. Y bueno, qué sé yo tengo el registro de la cantidad de empleados que hubo en todas esas casas comerciales. Aquí atribuimos esto que te comentan, que existen tantas casas
esto tenía que ver con la economía de la época. ¿Vos te referís a la importancia económica? No, digo, vos decís que había mucho ramo ¿Muchos ramos generales? general. Y yo supongo porque sus principales clientes eran la gente del campo. Y es decir, estábamos acá Pigüé, los campos eran relativamente pequeños, es decir que así había muchos colonos, no había grandes estancias que por ahí podían comprar en las grandes ciudades, sino que se proveían con las mercaderías y los productos que había acá. Y yo creo que eso también hacía que fluyera mucho el dinero. Te digo, las casas de ramos generales hacían muchas veces de bancos, porque mucha gente, muchos campesinos, agricultores, como acá no había bancos, estaba la sucursal del banco en Saavedra, o acá después, a los años, estuvo la sucursal del Banco Nación, muchos comerciantes depositaban el dinero de los campesinos, de la gente del campo. Entonces, o prestaban dinero, o, como sabemos, los campesinos pagaban, los chacareros pagaban una vez al año después de la cosecha. Es decir, que se anotaba todo, no había vaivenes económicos, no había inflación, los precios siempre eran iguales, no había ningún tipo de crisis económica, entonces vos podías venderle lo que se te ocurriera a cualquier cliente y sabías que al año siguiente, cuando lo fueras a cobrar, no ibas a perder dinero. Entonces tenían crédito a largo plazo los clientes, y tenían una confianza extrema, que ni firmaban contratos, ni pagaré, ni nada, se daban la mano y hacían los negocios. Es decir, anotaban en la libreta famosa, la famosa libreta, que en el museo hay algunas libretas de algunos clientes de algunas firmas comerciales, y entonces fluía todo, no había ningún problema. Y entonces yo creo que todo el mundo iba a esos ramos generales porque ahí encontraban todo, desde un kilo de porotos hasta podían comprar, no sé, una cosechadora, un tractor, podían comprar una camioneta, lo que se te ocurriera. Por ejemplo, la Casa Tanco era representante de las cosechadoras Massey Harris y de los tractores Hanomag, y vendían los autos y las camionetas Studebaker. Casa Sportelli International, que eran esos camioncitos y especies de camionetas, implementos agrícolas. Casa de Miguel, implementos agrícolas. No sé, Alipio Monteiro también tenía representación de implementos agrícolas, y todo, sobre todo él, mucho para los tamberos, es decir, productos para el tambo. ¿Viste? El chacarero encontraba todo en los ramos generales. Era como una gran botica, no sé, como era el shopping. ¿Qué diferencia hay entre ramo general Sí. a una proveeduría? ¿Qué diferencia hay entre los ramos generales? Y la proveeduría. La proveeduría. Una proveeduría Es igual. es parecido. Sí. Lo que pasa es que los ramos generales, no sé las proveedurías, pero los ramos generales encontrabas De todo. de todo. Ya te digo, lo más simple, los tazones enlosados, hasta los juegos de porcelana y de loza inglesa importada, por ejemplo. Ya. Desde alpargatas hasta, qué sé yo, lo que se te ocurriera, juguetes, muebles. Y la proveeduría es Y la todo proveeduría es, distinto. claro, en cosas más simples, Sí. por ahí. No tan, no sé si sofisticadas, pero no cosas así tan grandes, tan importantes. Si vos vas hoy a casa de Miguel, encontrás desde lana hasta un kilo de, no sé, de fideos, Y un bebidas. televisor
sola. Claro, y además los ramos generales, que tenían esa característica también, eran centros sociales, porque la gente, muchos de ellos, tenían como una especie de boliche, de bar, donde la gente iba a tomar, donde iba a departir, iba a jugar a las cartas. Había un comercio de ramos generales de la familia Gairó, que los vecinos iban todas las tardes a jugar al ajedrez, por ejemplo. Es decir, eran centros de reunión de los vecinos y de los clientes. No solamente era un comercio, sino que era el lugar donde la gente por ahí se anoticiaba de lo que pasaba en el pueblo. Eso vino con, o sea, es no costumbres europeas. Y yo supongo que sí. Por ejemplo, todos los almacenes ramos generales tenían sótanos inmensos donde guardaban ahí las bebidas, los quesos, los fiambres. Eso supongo que debe ser una costumbre medio europea, ¿no? Y que en esos almacenes fueran los, creo yo, los del mismo origen, qué sé yo, de los italianos, irían todos los italianos a charlar y a recordar su pueblo, y los españoles a recordar su pueblo también. Creo yo, eso no encontré nada, pero te estoy deduciendo, ¿eh? Una cosa que me llamó la atención es que un chico más joven Sí. no sabía que se venía la mayoría de cosas suelto. O sea, hueva y todo. 4 kilos lleva, Sí. 4 kilos todo. Sí, porque los productos venían a granel, en grandes bolsas, y bueno, viste que tenían una especie de mostrador y atrás tenían un mueble con tapa donde ahí se ponía toda la mercadería y se vendía así, un cuarto kilo, medio kilo, 1 kilo, lo que vos quisieras. Es decir, la venta era al peso, tenían una especie como de pala, no me sale el nombre, unas cucharas grandotas, y en el famoso papel estraza, ahí ponían la mercadería y así se vendía al peso, ¿sí? Porque venía todo suelto en esa época. Y venía toda la mercadería por tren. Claro. Los trenes venían a Pigüé y llegaban, por ejemplo, 3, 4 vagones del tren a lo mejor para una sola casa comercial, porque venía toda la mercadería de Buenos Aires. ¿Qué cuánto vagones? Sí. O cuando venían las cosechadoras, por ejemplo, o los tractores, que también venían por tren. Muchas venían del tren desde Bahía Blanca y otras venían directamente de Buenos Aires. Y, por ejemplo, hay una casa comercial que era La Confianza de Juan Causade, que en una oportunidad trajo 50 cosechadoras, trilladoras que le decían, ¿viste? Trilladoras espigadoras, 50. El espectáculo que habrá sido eso, verlas bajar del tren. En esa época, ¿qué periodicidad tenía el tren? No te sabría decir, pero yo supongo que una vez a la semana llegaría a Pigüé. Supongo, si no llegaba más. Una vez a la semana seguramente. Y yo te cuento, por lo que contaban en mi familia, que los trenes llegaban sí con la mercadería, los productos, y bueno, se bajaban, y nosotros teníamos un galpón que todavía sigue existiendo sobre la calle Francisco y Salí, así que ahí por la Francisco y Salí descargaban con el camión todas las mercaderías al galpón, y bueno, del galpón después iban al negocio, que estaba a 2, 3 cuadras de ahí, porque el negocio estaba ubicado en Humberto Primo y Belgrano. Otra característica, todos los comercios de ramos generales estaban en las esquinas más importantes del pueblo, y bastante céntricas, es decir, formaban como una ochava, y eran
todos de grandes dimensiones. Como vos ves ahora la armonía de Casa de Miguel, exactamente así, un portón para que pudiera entrar y salir la mercadería. Me acuerdo de abuelo, Sí. que me acuerdo. ¿Sí te acordás? Sí, Ajá. de abuelo, de abuelo. Sí, sí. Ah, mira, no sabía que te acordabas de... Porque cerró en el 84, pero vos sos un joven. Bueno, otra vez. Cambiamos de tema. Te quiero preguntar, contame tu libro. Sí, De lo que has publicado y ya hemos hablado de este último. sí. Pero comentame un poco así, ¿Del anterior? rápidamente de los Bueno, te digo, el del año 96 lo hicimos con José Agrusti, con Pepe Agrusti, y fue toda una recopilación de un archivo que hay en el museo, del archivo Monferrán, que él detalló todo lo que fue la movilización de los conscriptos a Pigüé, es decir, toda la primera conscripción argentina, toda la movilización desde Buenos Aires hasta Pigüé y todo el tiempo que estuvieron recibiendo instrucción militar y cuando se fueron de Pigüé, todo está en el archivo de Monferrán. Así que nosotros nos valimos de ese archivo y de algunos libros que algunos periodistas vinieron acompañando a esta movilización y entonces pudimos acceder a esos libros y hicimos la recopilación del año 96, que es este libro, que por ahí muchos lo recuerdan porque lo tienen. Se hicieron 500 ejemplares y este libro fundamentalmente se vendió, pero también se regaló mucho a las instituciones educativas porque se hizo justo para el centenario de la primera conscripción, es decir, en el año 1996. Este libro se agotó y nunca más se hizo una edición de este libro. Y a mí siempre la gente me pedía, qué lástima que no se vuelva a hacer. Te cuento, nosotros lo habíamos hecho en una máquina eléctrica de escribir, porque en esa época no existían las computadoras o había muy pocas computadoras. Así que los originales estaban a máquina y era imposible volver a hacer una edición. Bueno, cuando a mí desde la oficina de turismo siempre me insistía Marisol Montalbán de reeditar el libro. Digo, pero ¿y quién se va a poner a copiar todo nuevamente? Y bueno, lo habló con la secretaria de Cultura en ese momento, que era Griselda Fontanaza, y puso a Ana María Sugasti a que copiara todo el libro de los originales que yo tenía. Así que Ana María hizo todo en la computadora, tuvo el archivo. Cuando estuvo el archivo listo, bueno, yo lo volvimos a corregir y qué sé yo, y dice, bueno, el municipio va a hacer en formato digital el libro, la edición del libro. Así que le agregamos nuevas fotografías, sobre todo fotografías del centenario, que el libro no lo tenía, y se hizo en formato digital. Y yo dije, hay gente mayor que el formato digital no va a acceder porque tenés que tener una computadora, hay gente grande que es reticente a lo que es la tecnología, y ya al tener en PDF el libro, digo, ay, a mí me gustaría poder hacerlo en formato papel. Bueno, averiguamos con una imprenta que trabaja con las chicas del museo, bueno, me pasaron el presupuesto y dije, bueno, vamos a hacer 100 ejemplares. Así que hicimos en el año 2017. Y la verdad que los 100 primeros ejemplares que hicimos, esta es la segunda edición. Se agotó, los 100 primeros libros se agotaron. Así que volví a hacer otros 100 libros más, y bueno, ahora tenemos, porque yo dije, nos va a pasar lo mismo que en el año 96, nos vamos a quedar enseguida sin libros y es una lástima. Así que este libro se regaló, se vendió y todavía hay en existencia, y fue el puntapié inicial, digamos, para que yo pudiera hacer mi segundo libro. Porque trabajo con una imprenta de un chico de Tres Arroyos que trabaja muy bien, es muy responsable, y la verdad que en un mes
él te hace los libros, así que la verdad que es una garantía. Y bueno, estoy muy contenta. Pero digamos que mientras yo estaba ya haciendo la investigación de entre medio tuve que dejar un poco para dedicarme a hacer esta segunda edición, a hacer la edición digital y poder presentar este libro. Lo presentamos el año pasado, en julio del año pasado, en el Consejo, y también fue muy bien recibido y la gente pudo acceder nuevamente, había gente que ni conocía ni sabía de la existencia de este libro. Así que para muchos fue una novedad, para otros fue una manera de apropiarse nuevamente de la historia de la primera conscripción. Y realmente la gente que lo ha adquirido les gusta mucho la historia, porque es la historia de Pigüé también. Y bueno, y la historia de Pigüé y la historia de la Argentina, ¿no? Porque este hecho no fue solamente a nivel local, sino que fue un hecho a nivel nacional. Y bueno, le pudimos agregar algunas fotografías más, hicimos una edición mucho más modernosa que lo que era y yo quedé también muy satisfecha con este libro, porque bueno, tener un libro o editar un libro es como tener un hijo, ¿no? Y entonces, bueno, es como mis bebés. Y bueno, realmente me llena de satisfacción porque es un libro mucho más grande, tiene 297 páginas, con muchas fotografías, porque a mí me interesa que la gente, bueno, no sé cómo mostrártelo, pero que se reconozcan, porque es la historia de Pigüé y hay mucha gente que tiene fotografías, entonces me las cedieron y muchos se van a reconocer, se van a encontrar acá en estas páginas y van a tener acceso a muchas anécdotas y no sé, a la vida comercial de Pigüé, que fue tan importante. Y no solamente a la vida comercial, sino también se hace referencia acá a muchas de las instituciones que estos inmigrantes que yo te decía fueron creando, que engrandecieron a Pigüé y que hicieron de Pigüé lo que soy, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo estoy muy satisfecha y me encantó el diseño de la tapa porque me parece que es lo que más nos representa como vida comercial en Pigüé, que es el telón del Teatro Español. Que todo el mundo, cuando yo iba a hacerle las entrevistas, me decían: ¿te fijaste en el telón del Teatro Español que hay tal casa o tal...? Porque por ahí la gente no entendía que yo solamente hacía de 3 rubros, ¿viste? Que es el inicio, porque ahora vienen más cosas. Y todo el mundo me decía siempre: el Teatro Español, el telón, el telón. Entonces yo dije un día: ¿qué mejor que poner la foto del telón del Teatro Español, que es hermoso, como tapa del libro? Bueno, y pedí autorización a la Sociedad Española y me dijeron que sí. Y bueno, me pareció que era lo más representativo y que acá la gente también va a poder reconocer a muchas casas comerciales, ¿no? Que hubo a lo largo del siglo XX en Pigüé. La policía me deja una más. Te voy a sacar en esta última pregunta de los videos y quiero saber tu opinión como historiador. Vos ponés unos títulos, Sebastián: escritor, historiadora, muy grandes me parece. Pequeña investigadora nada más. No. Bueno. No, tiene que ver con esta controversia que hubo en un momento con Eduardo Casay. ¿Qué opinas? Yo participé también de esa comisión, no sé si reivindicación, pero de revisión histórica. Porque nos parecía realmente que se había dejado de lado a Francisco Izalí como fundador del pueblo. Y con todo el material que tiene su nieta, que tiene Evita Pérez Izalí, nosotros tuvimos acceso a todo el manuscrito de Francisco Izalí y vimos el trabajo que él hizo junto a Clemente Cabanet. Tengo Sí. que me llamó la atención
toda la vida Sí. lo tengo.